Totalmente. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que te hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de estos. Esdras 9, 13 y 15. Amén, amén. Hermano Guillermo Álvarez, el auditorio es suyo. Pues muchas gracias, hermano Pablo, y muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que nos acompañan aquí esta tarde. Para mí es un gusto de poder nuevamente estar con ustedes y seguir esta serie de estudios que comenzamos hace un par de semanas. Esta serie de estudio que se encuentra basado en lo que encontramos en el libro 2 de Pedro, capítulo 1. Y pues vamos a estar hoy continuando nuestra serie. Hermano Pablo, si me das permiso, por favor, de compartir la pantalla. Ahí puedes hacerlo. Perfecto. Entonces, hermanos, como ustedes podrán ver, vamos a continuar pues esta serie que hemos dado por título Haciendo nuestra vocación y elección firme. Y como se menciona, pues está basado ahí en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo número 11. Y si gustan y tienen sus Biblias, pues vamos a leerlo ahí. Dice así la versión Reina Valera de 2 de Pedro capítulo 1, del 5 al versículo número 11. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como mencionamos hace ya algunas semanas cuando comenzamos esta serie, pues vamos a estar viendo una por una cada una de estas cualidades que el apóstol Pedro menciona aquí que debemos de añadir a nuestra fe. Y si notan el versículo número 5, vimos añadir a vuestra fe virtud. Fue la primera lección de esta serie de lecciones en la cual estuvimos analizando lo que es la virtud, lo importante de la virtud en la vida del cristiano y obviamente pues cómo poder añadir eso a nuestra vida. También vimos el conocimiento y a lo que se refiere, obviamente no se refiere a conocimiento secular, sino conocimiento de la palabra de Dios. Y de igual manera estuvimos viendo la importancia de añadir el conocimiento a nuestra vida como cristianos y pues cómo poder lograr el añadir ese conocimiento. Y estuvimos viendo obviamente que la práctica es lo que hace realmente valioso ese conocimiento. Podemos saber la Biblia de cobertura a cobertura, pero si no lo ponemos en práctica, pues de nada sirve. La semana pasada estuvimos hablando del dominio propio, lo que significa el dominio propio, vimos algunos ejemplos y obviamente cómo poder aplicarlo a nuestra vida. Hoy vamos a estar viendo la siguiente característica que el apóstol Pedro menciona ahí en el versículo número 6, la cual debemos añadir a nuestra fe y es la paciencia. Y de igual manera, pues vamos a estar viendo a lo que se refiere la paciencia y la importancia y cómo poderla añadir a nuestra fe. Entonces, pues eso vamos a estar estudiando esta tarde y espero, hermanos, que encuentren la lección interesante y edificante. Pues vamos a comenzar y vamos a hablar primero que nada acerca de la necesidad de que tenemos de tener paciencia. De hecho, en Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 36, el escritor de Hebreos nos dice claramente que es necesaria la paciencia. Dice así, Hebreos 12, versículo número 36. Hebreos sería más bien el capítulo 11, no el capítulo 12, sino el
Déjeme ver aquí. Es el capítulo 10, perdón. No sé por qué puse el 12. Es el capítulo 10, versículo 36. Dice ahí el escritor de Hebreos, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Os es necesaria la paciencia. Entonces, ¿por qué es necesaria? Porque es como dice aquí el escritor de Hebreos, que nos es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. ¿Por qué es necesaria? Bueno, número uno, porque nos va a ayudar durante las pruebas, durante las aflicciones y las dificultades. Ahí es donde necesitamos paciencia. Todos nosotros vamos a pasar por diferentes aflicciones, por diferentes pruebas, y a nadie nos va a gustar. Sin embargo, la Biblia nos dice que cuando tenemos paciencia, vamos a lograr ver el efecto y el resultado de las pruebas y las aflicciones en nuestra vida. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice ahí el apóstol Pedro, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 19 al 21. Dice ahí, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si notan ahí, dice el apóstol Pedro, si sufrimos porque somos pecadores, pues básicamente no lo merecemos. Si yo estoy pasando alguna aflicción, digamos, estoy preso porque robé algo, pues estoy preso porque me lo merezco. Pero dice el apóstol Pedro que si sufrimos sin haber pecado, haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, algunas traducciones dicen y lo soportáis con paciencia, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entonces vemos aquí que la paciencia es necesaria, especialmente cuando pasamos pruebas, cuando pasamos aflicciones. Ahí es donde más lo ocupamos. Porque como dice Pedro, si hacemos lo malo y sufrimos, te lo mereces. Pero si haciendo lo bueno sufres, esto es lo que realmente dice es aprobado o agradable delante de Dios. El escritor de Hebreos nos dice que es necesaria la paciencia. ¿Cuándo? Bueno, por ejemplo, cuando estamos tratando con los hermanos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos un poco molestos porque pues es que el hermano fulano dijo que iba a hacer esto y todavía no hace nada y queremos que lo haga, pero ya. Debemos de ser pacientes con los hermanos porque no sabemos, quizás algo ocurrió que no permitió a ese hermano o a esa hermana que se comprometió a hacer algo y no lo pudieron hacer por alguna razón u otra. No sabemos quizás la razón, pero nosotros queremos que los hermanos sean pacientes con nosotros cuando nosotros tenemos ciertas dificultades, cuando nosotros de repente no pudimos hacer algo que nos comprometimos y queremos que los hermanos sean pacientes con nosotros. Bueno, si queremos que otros sean pacientes con nosotros, debemos también nosotros ser pacientes con otros, especialmente los hermanos. Dice Efesios capítulo 4, versículo número 2, Pablo dice ahí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, aquellas veces en que pues estamos un poco molestos porque el hermano fulano o la hermana sutana iba a hacer esto y nomás no ha hecho nada y ya estamos desesperados nosotros. Paciencia, hermanos, tengamos paciencia. Como dice el apóstol Pablo, soportémonos los unos a los otros con paciencia, con amor. Porque quizás, como ya mencioné, no sabemos, algo pudo haber sucedido que causó que no pudiesen cumplir lo que se comprometieron a hacer. Y bueno, pues tengamos paciencia. De la misma manera que queremos que otros sean pacientes con nosotros, debemos hacerlo también nosotros con ellos. Por eso es que, como dice el escritor de Hebreos, es necesaria la paciencia. ¿Cuándo es necesaria la paciencia? Bueno, cuando estamos tratando con todo hombre. Les voy a ser honestos, hermanos. Como mencioné, muchas de las cosas que yo predico, me lo predico a mí mismo, que yo necesito aplicar estas cosas. Y cuando se trata de paciencia, yo trato de ser paciente hasta por demás con los hermanos.
Pero cuando se trata de incrédulos, no tengo nada de paciencia y es algo que yo batallo con eso. De hecho, me dice mi esposa que cada vez que algo sucede, dice, y lo primero que hago es voltear los ojos. Me dice mi esposa, si tú hicieras sonido cada que volteas los ojos, andarías haciendo un escándalo todos los días. Porque si es verdad, eso es mi problema. Con personas que no son cristianas, no soy nada paciente. Y luego se me notan los ojos cuando nomás los tuerzo. Sin embargo, la Biblia nos dice que debemos de ser pacientes con todas las personas, con todo hombre. Dice así el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Pablo el apóstol escribe y dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, pero noten lo que dice al final, que seáis pacientes para con todos. Yo soy paciente con los hermanos y muchas veces paciente hasta por demás, pero con los incrédulos no soy así. Y es lo que me dice mi esposa. Me dice, no, es que tú de a tiro, dice, no tienes nada de paciencia. Con cualquier movimiento, dice, ya estás torciendo los ojos y es verdad. Necesito aprender que no solamente debemos ser pacientes con los hermanos, como dice Efesios 4, el versículo 2, pero también paciente con todo hombre, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. ¿Cuándo es necesaria la paciencia? Bueno, es necesaria, por ejemplo, cuando venimos a Dios en oración. Venimos a Dios pidiendo algo, pero queremos que el Señor nos lo dé ya, no queremos esperar. Eso es uno de mis problemas en mi caso, por ejemplo, tan fácil que es y tan común que es ahora poder ordenar cosas por medio del internet y después te lo mandan por correo y ya llega la paquetería y pues ya tienes lo que compraste. Pero para mí se me hace un martirio porque si yo lo pagué hoy, lo quiero tener hoy en mis manos. Y muchas veces pues el correo por alguna razón u otra se tarda y pues pasa una semana y apenas va llegando el paquete y uno ya desesperado. Bueno, en el caso mío. ¿Por qué? Porque me falta la paciencia. Y esto es necesario cuando venimos a Dios en oración, porque muchas veces queremos que Dios nos escuche y nos dé lo que estamos pidiendo, pero ya. Dice el salmista en el Salmo 37 y el versículo número 7, dice el salmista así: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Ay, Dios mío, ayúdame a encontrar trabajo. Y uno se molesta. Mira aquel que nunca tiene interés por escuchar la palabra de Dios, que no tiene interés por acercarse a Él. Mira, consiguió buen trabajo y yo pide y pide y el Señor no me lo da. Bueno, muchas veces debemos de ser pacientes porque quizás la sabiduría de Dios, siendo mucho más grande que la nuestra, quizás tiene para nosotros algo mucho mejor. Debemos de ser pacientes. Yo digo, hermanos, que realmente deberíamos de dar gracias a Dios por las cosas que no nos otorga cuando nosotros lo queremos, porque muchas veces la sabiduría de Dios es mucho más grande y tenga a su debido tiempo algo mejor para nosotros. Por eso os es necesaria la paciencia, como dijo el escritor de Hebreos en Hebreos 10:36. Hay un chiste, y no sé si se los he contado a ustedes, sobre un niño que todas las noches le pedía a Dios que le diera el mismo poder que tenía su abuelito. Y siempre noche tras noche en oración le pedía a Dios mío, yo quiero tener el mismo poder que tiene mi abuelito, yo quiero tener el mismo poder. El poder al cual el niño se refería es que su abuelito tenía el poder de quitarse los dientes todas las noches y ponerlos en un vasito con agua. Bueno, a su debido tiempo le iba a llegar a ese niño, ya que estuviera grande y mayor, pues ya quizás iba a ocurrirle lo mismo. Pero ¿cuántas veces pedimos a Dios y después decimos, ay, si me hubiera dado el Señor lo que le estaba pidiendo, mira lo que hubiese pasado? Debemos de darle gracias a Dios muchas veces por las cosas que no nos da cuando nosotros la queremos, en lugar de darnos lo que necesitamos a su debido tiempo. Y es por eso que nuevamente dice la Escritura que nos es necesaria la paciencia, añadida a vuestra fe, paciencia. ¿Cuándo necesitamos ser pacientes? ¿Cuándo necesitamos la paciencia? Bueno, por ejemplo, al hablarle a otros sobre el Evangelio.
Ay, pero es que ya tengo 3, 4 semanas hablando con mi vecino y nomás no quiere. Bueno, tengamos paciencia con ellos, porque el que nos enseñó a nosotros tuvo paciencia con nosotros. Si nosotros fuésemos como, o si la persona que nos enseñó a nosotros más bien fuese como nosotros, de impaciente, ¿cuántos de nosotros no estaríamos aquí? ¿Cuántos de nosotros no conoceríamos el evangelio si fuésemos, si el que nos enseñó a nosotros haya sido como nosotros? Entonces, al hablarle a otros sobre el evangelio, tengamos paciencia, porque la gente es distinta y cada quien recibe esa información de una manera diferente, pero no nos cansemos de hacer el bien. Dice Pablo en 1 Corintios 15 y el versículo 58, dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, noten, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando predicamos a otros, les hablamos del evangelio, seamos pacientes, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quizás no vamos a recibir el fruto que nosotros queremos en el momento en que nosotros queremos, pero seamos pacientes y la palabra de Dios hará su obra. Gálatas capítulo 6 y el versículo número 9. Gálatas capítulo 6, versículo número 9. Dice ahí la escritura: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Una ocasión, hace algunos años, estuve estudiando con una señora y con su esposo, yo diría por lo menos 3 años, y nunca se convirtieron, pero siempre me recibían en su casa para estudiar, visitaban los servicios, visitaban los cultos, y a pesar de que pues no visitaban de una manera consistente y constante, siempre los veíamos en las reuniones ahí, en ocasiones 2 o 3 semanas seguidas, y luego un par de semanas no los mirábamos, y luego otras 2 o 3 semanas seguidas, pero siempre cada semana me recibían en su casa y estudiábamos. 3 años estuvimos así y nunca se convirtieron. Pero yo siempre decía, mientras me sigan recibiendo, yo estaré allí. El día que me digan, ya no queremos, ya no vengas, bueno, hasta ahí le paramos. Pero siempre y cuando me recibían, yo estaba ahí, aunque nunca se convirtieron. Había otro caso en el cual estuvo esta persona con nosotros 2 años. Y a pesar de que él había entendido el evangelio, él se rehusaba a bautizarse porque él en su mente había sido bautizado antes y había sido bautizado bien, y por lo tanto él decía, no, es que yo al hacerlo nuevo estaría jugando. Bueno, seguimos enseñando y continuamos enseñándole hasta que un día estábamos estudiando y después de la clase me dijo, fíjate que no lo había entendido hasta hoy estoy viendo que estoy mal. Y me dice él, yo no sé qué más estoy esperando, veo que enseñan la verdad, entiendo esto. Me dice, yo necesito ser bautizado para el perdón de mis pecados. Entonces esa misma noche, ahí mismo, fue bautizado. Entonces, ¿cuál es el punto? En que hay ocasiones en que nosotros queremos que la gente responda rápido al evangelio, pero seamos pacientes, porque como dice Pablo en Gálatas, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nos es necesaria la paciencia. Notan también que nos es necesaria la paciencia, por ejemplo, en el caso de la esperanza o el esperar la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a algún cristiano ay, que ya venga el Señor para que ya acabe con todo esto? Y yo digo, seamos pacientes, porque hay mucha gente que está escuchando el evangelio, que la oportunidad está ahí ante sus manos y no sabemos si esas personas van a recibir el evangelio o no. Uno que ya lo recibió, pues uno dice, pues ya que ya venga y acabe con todo. ¿Y qué tal de esas almas que están escuchando el evangelio? Seamos pacientes en esperar la venida del Señor. Dice Santiago en el capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice ahí Santiago algo bien interesante. Noten lo que dice la escritura. Santiago capítulo 5, versículo 7 al versículo 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia
y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. El ejemplo que pone aquí Santiago es bien interesante porque un campesino que sale a labrar su tierra y planta el frijolito hoy en la mañana o el maíz o lo que haya plantado, si lo planta hoy, él no espera llegar al día siguiente ya a recoger el fruto de ese sembradío. No, él sabe que tiene que con paciencia esperar a que lleguen las lluvias, moje el suelo, comience a germinar esa semilla, crezca, dé su fruto y ese fruto esté a su tiempo para cegar. Y eso se toma tiempo. Dice Santiago, así como el campesino entiende que no se siembra hoy esperando cosechar mañana, también nosotros, hermanos, con referencia a la venida del Señor, seamos pacientes. Sí, es fácil para nosotros decir, pues ya que ya venga el Señor, especialmente cuando uno está fielmente siguiéndole. Pero ¿qué tal los demás? ¿Qué tal que aquellos que aún están escuchando el Evangelio, que tienen interés, que aún no han sido obedientes al Evangelio, pero si uno sigue enseñándoles, es posible que lo hagan? ¿Qué tal ellos? ¿Por qué quitarles la oportunidad a ellos? Seamos pacientes, especialmente cuando se trata de la venida del Señor. Segundo de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, dice el apóstol Pablo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Recuerden lo que dice el apóstol Pedro, que el Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no viene porque es paciente para con aquellos que aún están interesados. Yo estoy convencido que el Señor va a venir cuando ya nadie tenga interés en el Evangelio. Mientras tanto, nosotros, hermanos, esperemos con paciencia la venida del Señor. Bueno, veamos ahora, déjenme ver aquí está, ¿cómo se desarrolla la paciencia? ¿Cómo es que eso sucede? Bueno, la paciencia se desarrolla de una manera muy interesante porque no es por medio de estudiar, no es por medio de leer. Si leemos de este libro a este libro, pues vamos a tener paciencia. La paciencia se desarrolla por medio de las luchas y las pruebas. Y yo sé que a nadie de nosotros nos gusta eso, porque pues con las dificultades, pues no es algo de gozo, pero esa es la manera en que la paciencia se desarrolla. Libro de Romanos capítulo 5, versículo número 3. Noten lo que dice Pablo ahí, Romanos capítulo 5, versículo número 3. Dice el apóstol Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia, pero ¿a quién de nosotros nos gusta batallar? ¿A quién de nosotros nos gusta tener problemas? A nadie. Mas, sin embargo, esas cosas tienen un propósito, el proveer para nosotros y desarrollar paciencia. Santiago capítulo 1, versículo 2 al versículo 3, Santiago dice lo mismo cuando lo dice de esta manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando estemos pasando por dificultades, cuando estemos pasando por alguna prueba, no debemos de desesperarnos y decir, pero es que ya quiero que esto se termine, quiero que esto ya se acabe, porque muy posiblemente esa es la manera en la cual el Señor nos está ayudando a ser pacientes. Si ustedes recuerdan, no está en la pantalla, pero en el libro de Juan capítulo 15, Jesús hablaba de cómo nosotros somos ramas, somos pámpanos en la vid, la cual es Él, y que su Padre es el dueño de la viña y Él viene y poda cada una de esas ramas para que dé más fruto. Bueno, muy posiblemente esa lucha que estamos pasando, ese problema con el cual estamos pasando, sea la manera en que Dios nos está ayudando a desarrollar paciencia. Entonces, cuando pasemos las pruebas, cuando pasemos las luchas, y a pesar de que a nadie nos gusta, yo entiendo eso, a nadie nos gusta sufrir, pero si tenemos una mente espiritual, es posible que vamos a aprender mucho de esas situaciones y desarrollar paciencia. ¿Cómo se desarrolla la paciencia?
Bueno, se desarrolla también. En este caso, vamos aquí a la pantalla que funcione. No quiere. Vamos a ver. Algo pasó aquí. Se le salió. Sí, déjela, vuelvo a subir. Discúlpenme aquí, hermanos. No se preocupe. Deje acomodarla aquí donde estábamos. Ah, ok. ¿Está en pantalla otra vez? No, señor. Ok, déjeme la comparto aquí. No aparece. Pero ahí tiene pantalla. Ahí mira, está. a ver. Sí, ya. Ah, ok. ¿Cómo desarrollamos la paciencia? Bueno, también por medio de las escrituras. Es por eso que nos gusta y exhortamos a los hermanos a que en cuanto puedan, lo más que puedan, pues tener y aprovechar cada oportunidad de estudiar las escrituras, porque también por medio de las escrituras es que desarrollamos paciencia. Romanos capítulo 15, versículo número 4. Noten lo que dice ahí el apóstol Pablo. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Entonces, las escrituras tienen ese propósito y es por eso que estudiamos para poder desarrollar también por medio del estudio de las escrituras, desarrollar paciencia. ¿Y cómo podemos desarrollarlo? Bueno, vemos ejemplos de individuos que pasaron por dificultades y el resultado que hubo en la paciencia que tuvieron al esperar al tiempo apropiado de Dios. Entonces, de esa manera también nosotros podemos desarrollar paciencia. Ha habido ocasiones en que algún problema ha sucedido y viendo ejemplos bíblicos, al aplicar esos mismos ejemplos o esos mismos situaciones a lo que está sucediendo, da el mismo resultado y muchos hermanos dicen, ay, mira qué bien que sucedió esto, tal como había sucedido en el caso de fulano o mangano dentro de las escrituras. Las escrituras tienen ese propósito, que desarrollemos paciencia, que desarrollemos consolación. Y por lo tanto, bueno, la paciencia no solamente se desarrolla por medio de las luchas y las pruebas, sino también por medio de las escrituras. También se desarrolla por medio de la esperanza. Romanos 8, el mismo libro Romanos, capítulo 8, versículo 24 al 25. Y noten lo que Pablo dice ahí. La esperanza, obviamente, que tenemos en ese hogar celestial va a ayudarnos a desarrollar paciencia. Dice así Romanos capítulo 8, 24 al 25. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza celestial es algo que no lo podemos ver en este momento, pero como dice ahí el versículo 24, esa esperanza, pues a pesar de que no la vemos, con paciencia lo esperamos. Dice el versículo 24, si lo puedes ver, pues ya para qué esperarlo, ya lo tienes ahí. Pero el hecho de que no lo vemos, el hecho de que andamos por fe, con paciencia, estamos aguardando ese momento en el cual estaremos en ese hogar celestial con nuestro Padre. Entonces, por medio de la esperanza también desarrollamos paciencia, pero también por medio de la oración. Y esto es importante, nuevamente, como ya lo vimos en el punto anterior, la oración, muchas veces nosotros queremos que Dios nos conteste, pero ya. Sin embargo, cuando oramos, teniendo en cuenta que las cosas van a suceder al debido tiempo de Dios, la oración nos va a ayudar a desarrollar esperanza. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 8. Fíjense lo que dice Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 7 al versículo 8. Dice el Señor Jesucristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y se os abrirá, perdón. Llamad y os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Cuando oramos y pacientemente esperamos al tiempo apropiado de Dios, dice la Escritura, el que busca halla, el que llama se le abre. Entonces,
por medio de la oración. Oremos, hermanos. Y aunque estemos orando por algo y parece que no hay respuesta, es que muchas veces la respuesta posible es que Dios esté diciendo, no es el momento, pero sigamos orando, porque dice el Señor Jesucristo, el que busca halla, el que llama se le abre. ¿Cómo se desarrolla la paciencia? Las luchas, las escrituras, la esperanza que tenemos en esa vida celestial, de ese hogar celestial. Y por medio de la oración nos vaya a ayudar a desarrollar paciencia. Veamos algunos ejemplos bíblicos, porque como lo hemos visto en el pasado, hablar de estas cualidades que debemos de añadir a nuestra fe, pues es fácil, pero luego vemos la aplicación en ejemplos en donde hubo individuos que tenían estas cualidades y podemos ver, ahora veo por qué es importante añadir a la fe. Hay algunos ejemplos bíblicos de aquellos que fueron muy pacientes y por lo tanto podemos ver la gran ayuda que es la paciencia a nuestra vida, especialmente como cristianos. Bueno, el primer ejemplo, Job. Obviamente quizás no haya una mejor, digamos, un mejor retrato mental de lo que es ser paciente que Job. Fíjense lo que dice Santiago en el capítulo 5, del versículo 10 al versículo 11, hablando de Job, dice así, comenzando en el versículo 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Una de las, diría yo, una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros de tener las escrituras es que nosotros al leer los primeros 2 capítulos de Job vemos la gran aflicción por la cual pasó, pero podemos ver el último capítulo y ver en qué terminó todo. Y podemos ver que en el caso de Job, bueno, él fue bendecido por Dios gracias a su fe y al hecho de que pacientemente él perduró por toda esa aflicción. Ahora, sí voy a decir que una de las cosas que para mí siempre se me ha hecho difícil es el hecho de que Job perdió a todos sus hijos. El Señor le bendijo con más hijos, pero un hijo jamás se va a poder reemplazar a otro. Un hijo jamás va a poder llenar ese vacío que deja un hijo que fallece. Pero en el caso de Job, el punto que está haciendo ahí la escritura es mostrar que gracias a que él fue paciente, aunque no entendía por qué estaba sucediendo estas cosas, gracias a que fue paciente, el Señor no lo desamparó, le bendijo. No solamente le hizo más rico, le recuperó todas sus pertenencias y más aparte le bendijo más, pero también le dio familia. Y el punto que quiero que vean con todo esto es que dice aquí Santiago, que fue gracias a que fue paciente. No entendía por qué estaba sucediendo esas cosas, pero fue paciente y Dios le bendijo. Entonces es un gran ejemplo de por qué la paciencia es necesaria, especialmente si estamos tratando de vivir una vida fiel a Dios. La paciencia es necesaria para tener una gran fe. Pero hay otro buen ejemplo también, que es el ejemplo de Abraham, porque Abraham, a pesar de que ya era una persona de edad avanzada, tenía 75 años y sin hijos, Dios le prometió que él iba a dar un hijo con su esposa Sara. Pero no fue sino hasta 25 años después que por fin Abraham obtuvo la promesa. Y por eso dice el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 6, versículo número 12 al versículo número 15, dice ahí el escritor de Hebreos, comenzando en el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. La Biblia nos dice en otros lugares que a pesar de que el vientre de Sara estaba básicamente muerto, Dios aún así
le dio el hijo que él esperaba. Una de las cosas que creo yo por la cual se esperó 25 años más después de que le hizo la promesa a Abraham. Abraham tenía 75 años cuando se le prometió tener un hijo con su esposa Sara. Creo yo que la razón por la cual Dios esperó es para mostrar, porque Sara, al momento en que ya tuvo su hijo, pues ya era una mujer ya de una edad muy, muy avanzada. Entonces, si mal no recuerdo, ella tenía 85 años, creo, cuando tuvo a Isaac. ¿Y cuál es la razón por la cual se tardó tanto? Bueno, creo yo que la razón fue para mostrar que no era algo natural. Una mujer aún siendo ya de una edad que uno cree pues ya no son capaces de tener hijos, gracias a la medicina moderna hemos visto a mujeres que han logrado tener hijos aún ya cuando tienen 60 años o más. Recientemente leí sobre una mujer que su hija, siendo incapaz de poder tener un hijo, su vientre no tenía la capacidad, se embarazaba, pero perdía cada uno de los embarazos. Entonces, gracias a la medicina moderna, lo que hicieron los doctores fue que lograron tener con la hija y su esposo un embrión, el cual colocaron en el vientre de la mamá de ella. En este caso era la abuelita de la criatura. Y la mamá, porque aún estaba en buena salud, a pesar de que tenía un poquito más de 60 años, logró llevar ese embarazo a tener, obviamente, su gestación completa, y nació su hijo, que en realidad era pues el nieto de la señora. ¿Cuál es el punto que quiero que vean? Sara tenía, creo que aproximadamente tenía 60 años cuando reciben la promesa. Abraham tenía 75 años. Aún era posible que físicamente Sara pudiese embarazarse. Mas, sin embargo, Dios espera 25 años más para mostrar que su vientre estaba básicamente muerto, incapaz de lograr un embarazo, pero Abraham esperó y gracias a eso recibió la promesa. La paciencia es necesaria nuevamente, hermanos, porque muchas veces nosotros queremos las cosas, pero ya. Y queremos que Dios nos dé lo que estamos pidiendo, pero ya. Pero tal como Abraham, debemos de recordar, las cosas se van a hacer al debido tiempo de Dios y no el nuestro. Otro ejemplo de paciencia es el de Moisés. Libro de Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Nos dice ahí la escritura que Moisés, habiendo gozado de una vida privilegiada en Egipto, siendo hijo de la hija de Faraón, vivía en la casa real. Dice la escritura esto en el versículo 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él entendió que el pecado lo que ofrecía era temporal, lo que Dios ofrecía era eterno, pero lo iba a recibir no en ese momento, lo iba a recibir a su debido tiempo, en el tiempo de Dios. Dice el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Moisés vivió aproximadamente unos 1400 años antes del Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, él entendió que lo que iba a recibir gracias al Señor Jesucristo era mayor riqueza que lo que le podía ofrecer Egipto. Versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Y por qué razón? Versículo 27. Porque se sostuvo como viendo al invisible. A pesar de que no pudo ver lo que estaba prometido, no pudo ver al que lo estaba prometiendo, al Señor mismo. Moisés se fue y dice, y se sostuvo como viendo al invisible. Por eso es que es necesaria la paciencia, hermanos. Nos va a ayudar a larga meta, porque nosotros muchas veces únicamente queremos cosas a lo corto, lo queremos ya. Pero si queremos esta carrera a lo largo, debemos de tener la misma paciencia como Moisés. Otro buen ejemplo
El apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo número 4. Dice ahí el apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 6 y el versículo número 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Noten lo que dice Pablo, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Les damos ejemplo. Y uno de los ejemplos que estaba dando Pablo es no solamente en tribulaciones, en necesidades, en angustias, sino dice ahí el versículo 4, en mucha paciencia. Cuando los filipenses le mandaron a Pablo una ayuda monetaria, el apóstol Pablo les escribe agradeciéndoles por lo que hicieron. Y en esta carta, en el capítulo 3, Pablo les dice algo. Dice, yo ya me olvidé de las cosas que quedaron atrás y voy hacia la meta. Dice el versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, a pesar de que la Biblia enseña que el Señor lo utilizó para grandes cosas, dice que él proseguía al premio del supremo llamamiento. No lo tenía aún, pero dice Pablo, yo sigo hacia esa meta. Para eso se necesitaba paciencia. Y Pablo es un ejemplo excelente de por qué la paciencia es necesaria si es que queremos tener una fe fuerte. Rápidamente, hermanos, hablemos de los resultados de la paciencia. ¿Por qué es tan importante? Porque pues ya vimos algunos ejemplos y ya vimos cómo se desarrolla y la necesidad de paciencia, pero ¿cuál es el resultado de la paciencia en nuestra vida? Bueno, número 1, va a perfeccionar nuestro carácter como cristiano. Santiago capítulo 1 y el versículo número 4. Santiago capítulo 1, versículo número 4. Y vamos a leer el 4 y el versículo 3 y el 4. Dice ahí Santiago, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice así. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Muchas veces he escuchado a hermanos que dicen, nadie somos perfectos. Y yo digo, no, el cristiano es perfecto, porque tiene todo lo necesario para poder ser sin que le falte cosa alguna. Y eso obviamente esa perfección se obtiene por medio del desarrollo de las características como las cuales Pedro menciona, no solamente las que menciona Pedro, pero también el desarrollo de los frutos del Espíritu que el apóstol Pablo menciona en Gálatas 5 y muchos otros lugares donde la Biblia nos menciona la importancia de madurar y de crecer en el Evangelio. Cuando hacemos eso, la paciencia, siendo una de estas características, nos va a ayudar a perfeccionar nuestro carácter como cristianos. Dice ahí el versículo 4 nuevamente, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces es el resultado de la paciencia y por eso la importancia de desarrollar y añadir a nuestra fe la paciencia. Otro de los resultados es que va a traer fruto. Lucas capítulo 8 y el versículo 15, el Señor Jesucristo hablando acerca de la parábola del sembrador, dando la explicación a ello, gracias a que los apóstoles no entendieron esta parábola y la otra parábola que tiene explicación es la parábola de la cizaña entre el trigo. El Señor Jesucristo da la explicación. Y cuando explica acerca de la semilla que cae en la buena tierra, dice el Señor que cuando esa semilla cae y produce, la explicación es esta, versículo número 15 del capítulo 8 de Lucas. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Algunas traducciones dicen con paciencia. De hecho, en Mateo el capítulo 13, cuando la escritura menciona ahí la misma parábola, dice el Señor Jesucristo que unos producen a 30, otros a 60 y otros al 100%. Quiero que noten cómo el Señor
para Él es tan valioso la planta que produjo 30. Es tan valiosa esa planta como la que produjo 60, como la que produjo 100. Yo no sé, cada uno de nosotros, cuál de esa planta seamos. Quizás usted, amado hermano o hermana, sea la planta que está produciendo 30. Quizás usted, hermano o hermana, sea la planta que produce 60. O quizás algunos de ustedes, hermanos o hermanas, sean los que producen al 100%. Yo no sé cuál de ustedes sea la de 30, la de 60, la del 100. Lo que quiero que noten es que para el Señor, sin importar que usted produce 100, 60 o 30, para usted es importante cada uno de ustedes porque está produciendo fruto. Y como dice el versículo 15, que ese fruto se produce con paciencia. Quizás hoy usted sea aquella planta que produce al 30%. Quizás la semana que entra, quizás el mes que entra, quizás el año que entra, usted se convierta en una planta que está produciendo al 60%. Y quizás llegue el punto en que usted sea la planta que produce al 100%. Se toma tiempo, pero va a suceder. Traer fruto para el Señor va a ayudarnos a desarrollar paciencia, sabiendo que vamos a poder poco a poco desarrollar. Y quizás nos va a costar un poco de trabajo llegar a ser esa planta que produce 100. Pero el día que lo hagamos, como dice el salmista, vamos a estar llenos de alegría, llenos de gozo. Salmo 126, versículos 5 al 6. Salmo 126, versículos 5 al 6. Dice el salmista, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá llorando, andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Para poder lograr esa madurez espiritual, muchas veces se toma tiempo, se toman luchas, se toman pruebas, se toman lágrimas. Pero como dice el salmista, va a llegar el tiempo en que vamos a regocijarnos. Se lleva el dolor de la siembra, se siembra con lágrimas, pero se regocija uno al recibir el fruto de esa obra. Entonces la paciencia tiene su resultado en que perfecciona nuestro carácter como cristianos y va a dar fruto. Y también, hermanos, nos va a dirigir a la vida eterna. Esa es la meta principal de todos y cada uno de nosotros. El poder un día estar con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, el mirar a miles de millones de otros que han, de la misma manera que nosotros, andado en esta vida, siguiendo al Señor, y podernos gozar juntos con todos ellos. Romanos el capítulo 2 y el versículo número 7, dice ahí el apóstol Pablo, Romanos capítulo 2, versículo número 7, dice, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna es el resultado a los que perseverando, y esa palabra perseverar es simplemente otra forma de decir aquellos que con paciencia, dice el versículo 7, están haciendo el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. El resultado de la paciencia entonces es que tarde o temprano nos va a llevar a esa meta que todos buscamos, la vida eterna. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 1, versículo 4 al versículo 5, dice el Pablo ahí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice el apóstol Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Pablo dice en el versículo 4 que ellos habían sido ejemplo a las iglesias de Dios, gracias a su paciencia y su fe, aún sufriendo persecución y tribulación, lo soportaban. Y por eso dice el versículo 5, que eso es demostración del justo juicio de Dios, que los va a tener por dignos del reino del Señor. La paciencia es necesaria, hermanos, si es que queremos tener una vida cristiana
a toda su plenitud, debemos de añadir esta gran cualidad a nuestra vida, que es la paciencia. Les agradezco mucho su atención, hermanos. Espero que, pues, al estar continuando esta serie de estudios en estas características que Pedro menciona, pues que espero que nos esté ayudando a tener un mejor conocimiento de la palabra del Señor y sobre todo poder aplicar a nuestra vida lo que hemos aprendido, porque nuevamente, sin estas cosas, como dice el apóstol Pedro, seremos ciegos, de vista muy corta. Pero si practicamos estas cosas, si las añadimos a nuestra fe y las estamos practicando, no caeremos jamás. Gracias, hermanos, por su atención y como siempre, bueno, quisiéramos antes de dar por terminado nuestro estudio, por si acaso hay alguien que no es cristiano aún y tiene quizás esa pregunta, ¿qué debo de hacer para poder yo convertirme también en un cristiano? Quiero recibir el perdón de mis pecados. Bueno, como podemos ver aquí en pantalla, estando fuera de Cristo, estamos perdidos, estamos en pecado, sin esperanza alguna. Pero para poder estar en Cristo, lo podemos ver como quien fuera subiendo estas escaleras para poder entrar a esa comunión con el Señor, para ser salvo, para poder estar en la iglesia del Señor, escuchando el Evangelio, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando nuestra fe, que creemos que en verdad Jesús es el Hijo de Dios y siendo bautizados, ahora estaremos en ese momento cuando uno hace eso. Tendremos entonces ahora la promesa que hizo el Señor Jesucristo, aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Si usted no lo ha hecho, bueno, podemos ayudarle, no tenga pendiente en avisarnos, podemos encontrar a alguien cerca de usted para que pueda ayudarle en ser obediente al Evangelio. Y si tiene esa necesidad, pues con todo gusto podemos hacerlo. Si ya lo ha hecho en el pasado, si usted ya es un cristiano, ya ha sido bautizado con el Señor Jesucristo para el propósito de recibir el perdón de sus pecados, si ya lo ha hecho, pero se da cuenta que no está viviendo su vida conforme a la voluntad de Dios, se da cuenta que no está madurando y añadiendo estas características que hemos estado estudiando a su vida como cristiano, entonces pues le invitamos de que de igual manera haga los cambios necesarios a su vida para que usted pueda estar en plena comunión con el Señor. Y si podemos orar con usted, si podemos orar por usted, de igual manera nos gustaría hacerlo, pero solamente podemos hacer estas cosas si sabemos que tiene esa necesidad. Así que si tiene necesidad, ya sea de ser unido con Jesucristo por medio del bautismo o de ser restaurado a los fieles por medio de la oración, háganoslo saber. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Hermanito Germán, ¿nos colabora con la oración, por favor? Vamos a
a dar gracias a Dios. Oremos. Dios bueno y misericordioso, eterno Padre, te damos gracias, Señor, por esta predicación, por este buen mensaje, Señor, en donde hemos aprendido a desarrollar paciencia para dar fruto y poner por obra esto en nuestras vidas, Señor, y andar mejor espiritualmente ante ti. Padre Santo, permite que esta virtud, esta parte del fruto del Espíritu Santo sea desarrollado en nosotros y que esta enseñanza dé fruto en nuestras vidas. Bendice a los hermanos que se han conectado, que han escuchado. Bendice, Padre Santo, a nuestro hermano que expuso, para que le sigas dando sabiduría y siga participando con nosotros en estas enseñanzas. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos. Encomendamos la salud, la vida, las necesidades de cada hermano o hermana y las familias representadas, Señor, para que nos guardes y nos protejas de todo mal y